cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia y paz de Cristo Jesús sea con cada uno de mis hermanos en esta noche. Amén. Amén. Es un motivo de gozo y a la vez de gran responsabilidad de estar aquí enfrente de la amada del Señor y ser el portador de la palabra del Señor. Vamos a aprovechar bien el tiempo en esta noche. El tema, para los que toman nota, que aquí en esta iglesia son la mayoría, lleva por título La sombra de los bienes venideros. La sombra de los bienes venideros. Hemos traído una serie de predicaciones referentes a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha sido predicado una y otra vez desde este altar. El deseo de Dios es que cada ser humano conozca el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Ese es el deseo de Dios. Y ese deseo Dios se lo transmitió, se lo puso en el corazón a nuestro pastor, y él arrancó con este tema, y así lo ha traído nuestro hermano Fer, lo ha traído nuestra hermana Iris, y ahora yo, en obediencia y siguiendo los pasos de mis hermanos y de mi pastor, vamos a procurar continuar con este tipo de enseñanza, para que podamos aprender poco más exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Por qué debió morir Cristo Jesús? La crucifixión de Cristo Jesús no fue algo que le sucedió a Él porque los romanos, los fariseos, los sacerdotes se amotinaron y planearon quitarle la vida a Jesús en la cruz del Calvario. La crucifixión de nuestro Señor Jesús no fue un plan secundario en la eternidad para poder salvar al hombre. No, el plan de Dios desde el principio de los siglos fue que Cristo Jesús muriera por nosotros para redimirnos, que Él derramara su sangre y que todo aquel que en Él creyera pudiera alcanzar salvación y vida eterna. Esto no fue un segundo plan. A Dios le falló su estrategia cuando creó a Adán y a Eva. Ellos pecaron, entonces Dios se vio en un callejón sin salida y tuvo que pensar, buscar asesoría entre los ángeles, entre sus secretarios, a ver qué resultaba de todo esto. No, Dios lo tenía todo trazado, porque Él es soberano, Él todo lo conoce, Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. A Él nadie debe enseñarlo, Él es la sabiduría, Él no ha asistido nunca a una universidad, Él conoce todas las cosas. Y bajo ese principio entonces nosotros podemos entender que la crucifixión no fue algo sorpresivo para nuestro Señor Jesús. Él sabía lo que había venido aquí. Él sabía que cuando se despojó de sí mismo, siendo Dios, sabía a lo que venía. Juan, en el capítulo 1 del Evangelio que lleva su nombre, dijo que Jesús vino, ¿qué? A lo suyo. ¿A qué vino Jesús? A eso lo suyo, ¿qué es? A morir por nosotros, para darnos perdón y vida eterna, para darnos salvación por medio de su muerte. A eso vino Él. Y después de darnos salvación y vida eterna, entonces escogió y llamó a quién, a sus hijos, para que fueran parte de quién, del reino de los cielos. Pero Jesús vino primero, ¿qué? A lo suyo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Al Padre no le tomó por sorpresa de que Jesús naciera en un pesebre de Belén. No le resultó sorpresivo saber de que entre los 12 había un personaje llamado Judas que le iba a traicionar. El Padre ya todo lo conocía. Jesús también lo conocía porque Él sabía los corazones de cada uno, podía leer y conocer las intenciones de cada uno de ellos. Los discípulos que acompañaban a Jesús no pudieron identificar al traidor que estaba con ellos, pero Jesús ya lo conocía. Conoció a Natanael cuando ya estaba ya debajo de la higuera. Conoció a cada uno de ellos y les llamó por nombre, porque Él nos conoce a cada uno. Y a cada uno de nosotros nos llama, ¿por quién?
por nombre, porque el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su Señor y le siguen. Amén, mis hermanos. Antes de la fundación del mundo lo dije. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Verso 21 y 23. Al 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 21 al 23. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está, anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había determinado que Jesús debía morir para traernos a nosotros, ¿qué? Salvación. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, encontramos que nuestra Biblia tiene una división de dos grandes tomos, uno llamado el Antiguo Pacto, el otro el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y casi todas las Biblias en la separación entre un pacto y el otro encontramos una hoja en blanco allí que los separa. Pero más que esa hojita en blanco, lo que los separa a ellos es un tiempo determinado en el cual Dios se iba a manifestar en Cristo Jesús para poder redimir a la raza humana. O sea, todo lo que estaba aquí escrito en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, eran sombras, figuras de lo porvenir. ¿Ven? Todo esto apuntaba ¿a quién? Hacia Cristo Jesús. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento, Dios utilizó a cada uno de estos personajes que lo inspiraron, que lo inscribieron para hablar de Cristo Jesús. Y cada uno de ellos, a su forma y a su estilo literario, presentan a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Redentor. Podríamos hablar de cada uno y presentarlo, pero nos tomaría mucho tiempo. Pero podría dar algunos ejemplos. Génesis dice que Él es el principio de todas las cosas, o sea, Él es el creador. En Éxodo es presentado como el Redentor. En el libro de Levítico es presentado como la santidad o como el que estableció las leyes. Como en el libro de Samuel podemos verlo como el Rey eterno que ocupará el trono de David, su padre. ¿Saben? Y así sucesivamente en cada uno de los libros podemos presentar a Jesús como es anunciado por los profetas. Los profetas y la ley presentaban a Jesús y todo apuntaba hacia quién, hacia lo perfecto, porque el Antiguo Pacto todo eran sombras de ¿qué? De lo venidero, de lo venidero. ¿Y qué era lo venidero? Lo perfecto. ¿Y quién es lo perfecto? Cristo Jesús. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley promulgada por Moisés en el monte del Sinaí, Dios le dio a ellos unos estatutos, unos decretos, unas ordenanzas, unos mandamientos, por los cuales el pueblo de Israel debía regirse. El pueblo de Israel debía procurar, guardar y obedecer cada uno de los mandamientos allí dados por Dios a su siervo Moisés. Pero Israel fue o era la muestra ante la raza humana de que Dios podía escoger a alguien o a una nación o a un pueblo o a una persona en particular para Él mostrar su gloria a través de ellos. Y escogió al pueblo de Israel y les dio la ley para que ellos fueran la señal ante las demás naciones que podía haber un pueblo que podía servir a un único y sabio Dios. Porque los demás pueblos que existían alrededor de Israel eran pueblos idólatras, eran pueblos que tenían diversos dioses. Entonces Dios les estableció a ellos el pacto de la ley para que ellos cumplieran seguidamente y ordenadamente cada uno de estos mandamientos, capítulos y estatutos que allí Dios le estaba dando a su siervo Moisés. Pero Israel no pudo cumplir la ley del Señor. Al no cumplir Israel con la ley del Señor, esa prueba que Dios puso sobre ellos automáticamente fue manifestada o reflejada sobre todo el resto de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto?
que como Israel no cumplió la ley, automáticamente ningún ser humano podía cumplir la ley. Mucho menos los gentiles, porque a ellos no le había sido dada la ley. Solamente la ley había sido promulgada ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Al ellos fallar en esta ordenanza del Señor, toda la gente quedó encerrada bajo un callejón sin salida. Ahora, ¿quién podrá salvarnos, verdad? Pero Dios, que es bueno y rico en misericordia, a través de la ley, Él estableció mecanismos para que el hombre pudiera acercarse a Él. Y estableció el orden sacerdotal, estableció el orden de los ritos, el orden de los sacrificios, el orden de los holocaustos, las ofrendas de paz, para que el hombre pudiera reconciliarse con el Señor, porque el hombre en su condición natural estaba separado del Señor, porque el primer hombre llamado Adán pecó. Y al pecar Adán, sumió a toda la raza humana bajo el estigma del pecado. Y nadie podía acercarse al Señor si no era por medio de ¿quién? De sacrificios. Dios lo estableció. Desde el Génesis hasta el último libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, vemos ríos y ríos de sangre que corrieron para poder aplacar en su momento la ira del Señor. Pero ninguno de estos sacrificios, ninguno de estos holocaustos que el pueblo presentaba al Señor pudieron satisfacer la justicia divina. Tenía que haber algo mucho superior a los machos, a los toros y machos cabríos, a las palomas y a las tórtolas, que pudiera satisfacer la justicia del Señor. Algo tenía que haber. Entonces, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento estaba apuntando a ese algo, a eso perfecto que podía aplacar la ira del Señor y quitar el pecado de raíz del corazón del ser humano. O sea, eso anticipaba lo que iba a venir. La ley anticipaba ¿quién? Lo por venir en Cristo Jesús. ¿Estamos claros hasta ahí, mi hermano? La ley de Dios nunca fue dada para justificar a las personas. Nadie podía justificarse por la ley. La ley de Dios fue dada, fue promulgada para que el hombre tuviera conocimiento de su condición de pecado. La ley nunca iba a justificar a nadie. Por la ley nadie podía ser regenerado. Solamente la ley iba a producir en el corazón del hombre conocimiento de pecado. La función de la ley, sus ritos y el servicio sacerdotal levítico solo podían satisfacer la justicia de Dios en parte, porque aplacaban ¿qué? La ira de Dios, pero no podían satisfacerla a un 100%. La ley de Dios fue el ayo, la niñera, la que nos condujo ¿a quién? A los pies de Cristo Jesús. Ella nos mostró la necesidad que necesitamos algo superior a la propia ley para poder satisfacer la justicia del Señor. O sea, la ley era ¿qué? Imperfecta, aunque era de carácter espiritual, era imperfecta, porque el hombre estaba imposibilitado por sus propios medios para cumplir la ley. Solo con quebrantar un artículo de la ley, el hombre se hacía violador de todos los mandamientos que allí estaban registrados. O sea, eso era algo imposible. Pero Dios no lo dejó encerrado, sino que permitió que la ley fuera dada para que el hombre levantara su mirada y su esperanza en algo superior, en algo perfecto, para él poder redimirlo y rescatarlo de su condición de pecador y restaurarlo a la comunión perfecta en Cristo Jesús. El antiguo pacto o la ley, ella cumplía una función de espejo. Yo puedo tomar un espejo y mirarme. El espejo me va a mostrar que tengo un sucio en la cara, pero el espejo no me puede limpiar. Necesito algo que me limpie. Necesito algo que quite la mancha que hay en mí. Eso era lo que hacía la ley. Yo podía leer la ley, cualquier judío podía leer la ley, oír la ley, seguir sus ordenanzas y sus estatutos, pero no podía quitar la mancha de su pecado. Solamente le mostraba su condición, pero no podía quitarla de raíz. Esa era la función de la ley. Imaginemos que alguien tiene un resfriado. Alguien tiene un resfriado. Utiliza un termómetro. Al utilizar el termómetro le va a medir la temperatura del cuerpo, 35, 37 grados. Entonces, solamente él dice, tengo la fiebre y la fiebre está alta. Pero él no puede hacer nada, el termómetro no puede hacer nada para quitar la fiebre de esta persona. Ni aún tragándose, lo que sería una locura, ¿verdad? Solamente le va a mostrar la necesidad de algo para poder quitar esa enfermedad que llamamos hoy, no enfermedad, pecado que llamamos pecado. Necesitamos algo que pueda borrar eso. Entonces la ley era un reflejo, un tipo de lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús.
Teniendo en cuenta que nuestro Dios es infinitamente santo, que Él aborrece al pecador y aborrece el pecado, Él no puede tolerar el pecado ante su presencia. Y como Él no puede tolerar el pecado ante su presencia porque Él es Dios santo, alguien debía pagar el precio de nuestra salvación. Alguien tenía que derramar su sangre. Con sangre había que poder aplacar la ira del Señor. Y no podía ser una sangre común y corriente. Tenía que tener una sangre de carácter especial. Y eso lo vamos a tratar de mirar en esta noche. El castigo del pecado es ¿qué? Muerte. Ese es el pago del pecado. La justicia de Dios demandaba ¿qué? Muerte, sacrificio, sacrificar. El pago del pecado, eso debe ser pagado ¿con qué? Con muerte. El evangelio de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, nos revela cómo el Padre puede salvar al pecador sin comprometer su justo juicio. Solo el evangelio. ¿Y cómo lo puede hacer Él? Este justo juicio de Dios fue testificado por la ley y los profetas. Y todos anunciaban a un Redentor, el Redentor prometido, el Rey Salvador, el Mesías, el ungido, el Cristo. Todos apuntaban hacia allá, hacia allá. Solo hasta la manifestación de Cristo, el Evangelio de Dios fue promulgado como tal. Antes solamente habían sombras de lo venidero, hasta que Cristo fue ¿qué? Encarnado y manifestado como hombre en medio de los hombres para poder redimir al hombre que estaba ¿qué? Preso en las ligaduras del pecado y preso bajo el lazo de Satanás. Solamente de esta forma. Todo el Antiguo Testamento nos está hablando de derramamiento de sangre y de sacrificio. Todo. Usted estudia el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que desde el Génesis hay derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para aplacar la ira del Señor. Vamos a mirar este pasaje, un pasaje bastante conocido, libro de Génesis. Génesis capítulo número 4. Dice la Biblia de la siguiente manera. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra. Ahí hay dos profesiones o dos artes. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vamos a hacer una comparación entre las ofrendas presentadas por dos hermanos de la primera familia que Dios instituyó, plantó en esta generación humana. Vamos a verlo. ¿Qué pasó allí? Vamos a hacer una comparación. Caín, agricultor. Abel, ganadero. Caín presenta al Señor una ofrenda con el fruto del sudor de su rostro. El Señor había dicho en Génesis 3:19, con el sudor de tus rostros comerás el pan. Ahí estamos viendo que obras, esfuerzo humano. Caín ofreció a Dios el producto de ¿qué? De su esfuerzo. Frutos de la tierra, hortalizas, legumbres. Caín se inventó un mecanismo para acercarse a Dios. Él inventó su propia religión. Eso es lo que es una religión. Cuando el hombre se inventa un mecanismo para tratar de aplacar, de aliviar su conciencia, entonces se busca medios filosóficos, humanistas, para poder calmar su conciencia. Entonces Caín se inventó una religión para acercarse al Señor. Ahora, miremos a Abel. Abel era ganadero, trajo de las primicias de su ganado. Podemos entonces inferir que su ofrenda estaba basada en el derramamiento de sangre. Ahora, ¿de quién lo aprendió Abel? Cuando Adán y Eva pecaron, la palabra del Señor nos dice que ellos se vistieron ¿de qué? De higuera. Se vistieron de higueras. O sea, del fruto ¿de quién? De la tierra. O sea que Caín aprendió de sus padres, del fruto de la tierra, de su propio esfuerzo para tratar de aplacar la ira del Señor. La ira del Señor. Pero Abel fue muy diferente a ellos. Abel presentó del fruto de ¿qué? Del esfuerzo del ganado, y derramó ¿qué? Sangre para ofrecérselo al Señor. Ofreció un sacrificio al Señor. ¿Por qué? Al parecer yo puedo darme cuenta que parece que Caín
aprendió de lo que vio de sus padres, pero Abel tuvo que entender y comprender que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Él sacrificó un animal y los vistió ¿de quién? De túnica de pieles. O sea que Abel entendió que la única forma de aplacar la ira del Señor era que sacrificando un animal inocente para poder cubrir su falta y alcanzar la misericordia del Señor. El uno aprendió de las cosas terrenales y el otro aprendió de una enseñanza espiritual. Y ahí es donde está la diferencia. ¿En qué está marcada la diferencia en estas dos ofrendas? En la sangre. La sangre marca la diferencia. La sangre marca, no es el esfuerzo de nosotros, no en nuestras obras, sino en la obra redentora de Cristo Jesús al derramar su sangre para salvarnos a nosotros y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Jesús llamó a Abel, Jesús, nuestro Señor y Redentor, lo llamó profeta. Vamos a mirar Lucas capítulo 11. Vamos a mirar ahí un pasaje. 11, verso 49 en adelante. La palabra del Señor dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. De aquí ande yo tomo para identificar que Jesús llamó a Abel, ¿qué? Un profeta, el cual murió, ¿por qué? Por preservar el orden del Señor, que sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecado. Aunque la ley no había sido dada, ya él tenía el conocimiento de parte del Señor, que tenía que haber un sacrificio para poder aplacar la ira del Señor. El sacrificio de Jesús siempre estuvo en el plan eterno del Señor para nuestra salvación. No fue una acción de emergencia, porque el hombre había pecado, entonces Dios tuvo que barajar para ver qué hacía para rescatar al hombre. La sangre en la Biblia siempre ha tipificado, siempre ha representado salvación y preservación de la vida. La sangre. Cuando el Señor envió por medio de Moisés a los espías al territorio de Canaán para que indagaran cómo era especialmente el territorio de Jericó, estos, especialmente dos hombres, llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab. Ellos analizaron la situación, se dieron cuenta las estrategias, las flaquezas de esta región, pero alguien supo que ahí habían espías y fueron a perseguir a estos hombres del Señor, pero esta mujer Rahab los escondió y preservó la vida de ellos. Ellos pactaron con ella, o sea, llegaron a un acuerdo diciéndole: nosotros venimos a destruir Jericó por parte o mandamiento del Señor. O sea, vamos a preservar tu vida, pero para que cuando venga el ejército de nosotros a derrotarlo a ustedes, la única forma de que podamos identificar cuál es tu casa, que tú dejes una señal visible por la ventana en el exterior, y así el juicio de Dios pase por encima de tu casa. Y esta mujer se hizo de un cordón de grana. La grana era algo rojo, como una señal visible, y esta grana estaba tipificando la sangre de Jesús. Cuando vino el juicio de Dios sobre Jericó, Dios preservó la vida de esta mujer. La sangre de Jesús siempre está ahí para preservar, para salvar. Y Rahab vino a ser parte de la familia de la cual nacería nuestro Señor Jesús. Ella viene, si analizamos la descendencia de Rahab, después nos habla de Ruth, de Booz y toda esta gente, hasta llegar aquí, hasta los días de Jesús, porque Dios tenía un propósito con una mujer extranjera y salvó su vida. Ahí había una señal de que el plan de salvación de Dios también iba a incluir ¿a quién? A los gentiles. Dios iba a incluir a los gentiles y estaba salvando ahí anticipadamente a una mujer gentil y incluyéndola en el plan de salvación para la gloria del Señor. A lo largo de todo el Antiguo Testamento veremos correr, como lo dije ahorita, ríos de sangre para poder calmar la justicia del Señor. Especialmente el libro de Levítico. Si nos dedicamos a estudiar el libro de Levítico, su estudio es de carácter valioso. Es importante que lo hagamos detalladamente, que lo hagamos minuciosamente, para que por medio del estudio del libro de Levítico podamos nosotros entender cómo Dios cumplió su plan de redención en Cristo Jesús.
Sin el libro de Levítico, el estudio del libro de Hebreos sería incompleto, no tendría sentido. Si no existiera el libro de Levítico, los libros históricos y los libros proféticos tuvieran falencias para poder entender por qué los sacerdotes a través de los libros históricos y proféticos ofrecían una y otra vez constantes sacrificios. Por eso es importante que estudiemos estos libros. Levítico no es un libro como muy llamativo, no es un libro muy llamativo para algunos. De hecho, creo que si hiciera la pregunta en esta noche, muy pocos podrían memorizar algunos de los versículos del libro de Levítico. Muy pocos conoceríamos versículos de allí. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos familiarizado con Proverbios, con Salmos, con las epístolas del apóstol Pablo, pero estos libros no nos son muy llamativos. El libro de Levítico es un libro de carácter legal, judicial, donde Dios estableció normas, reglas, conductas para que el hombre pudiera acercarse al Señor. El libro de Levítico exalta la pureza y la santidad del Señor, porque por medio de él el autor presenta que ningún hombre puede estar ante la sublime santidad del Señor sin presentar un holocausto o un sacrificio. O sea, este libro de Levítico exalta la santidad del Señor. Es importante entonces que nosotros estudiemos este libro. No voy a tratar de que ahora usted sea un amador del libro de Levítico, sí, pero podamos ser estudiosos de él, indagar en él, qué encontramos en él para el beneficio de nuestra vida. Un estudio minucioso de este libro nos revelará la riqueza que él contiene para poder comprender entonces ¿qué? El plan de redención. Sin él, el libro de Hebreos no tendría fundamento, porque en el libro de Hebreos, estudiado con Levítico, el uno le da claridad al otro. Levítico es la sombra de lo que está en Hebreos. Levítico es el tipo y Hebreos es el cumplimiento. En Levítico están todas las promesas, las simbologías, todas las ordenanzas religiosas, los sacrificios. Pero en el libro de Hebreos vemos el cumplimiento de todo eso en la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. En el libro de Levítico vamos a encontrar sacerdotes, vamos a encontrar levitas, gente que ofrecía sacrificios una y otra vez constante por los pecados de ellos y del pueblo. Pero en el libro de Hebreos vemos que el autor de Hebreos presenta a un solo sumo sacerdote que con su sacrificio, él fue el sacrificio, él fue el sacerdote, él fue la ofrenda, y que con esa ofrenda no hubo necesidad de más sacrificios para la gloria del Señor. Hay un contraste bien hermoso ahí. Los códigos, las leyes, todos estos códigos que uno encuentra en los contratos que nosotros tenemos a veces cuando solicitamos ante una entidad prestadora de servicio público o cuando nos mudamos en algún sitio y firmamos un documento, a veces no nos dedicamos tiempo para leerlo detalladamente. No leemos lo que la gente dice, la letra menuda. Y cuando no leemos la letra menuda, a veces nos metemos en unos tremendos líos. Nos llegan unas facturas con unos valores bien tremendos que a veces son imposibles de pagar porque no leemos la letra menuda. Y cuando la gente no lee el contrato, entonces puede violar ciertas normas, ciertas leyes y se hace acarreador a sanciones. Alguien puede ir a otro país y conducir por una autopista, de pronto violó una norma de tránsito y él no puede decirle irresponsablemente al policía de tránsito de que él no sabía que esa norma había que cumplirla. Sencillamente el policía le dice, el desconocimiento de la ley no te hace, no te exonera del castigo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros estudiemos el libro de Levítico y toda la palabra del Señor para no pasar por alto las normas y las conductas y los deberes que Dios demanda de nosotros. Cuando el pueblo de Israel obvió las ordenanzas dadas por Moisés a través del libro de Levítico, ellos sufrieron unas consecuencias bien terribles. Cayeron en desobediencia ante el Señor, cayeron en inmoralidad sexual, cayeron en idolatría, y todo esto le trajo a ellos como consecuencia la esclavitud, la opresión y el cautiverio de diferentes países que les invadieron y les saquearon y violaron a sus mujeres, violaron a sus hijos. ¿Por qué? Por no poner en práctica la letra menuda, a la cual yo he llamado hoy
la palabra del Señor, la ley del Señor. Cuando el hombre la desconoce o la desconocieron los israelitas, ellos sufrieron ¿qué? Las consecuencias. Y fueron consecuencias bien graves. El único personaje en las Sagradas Escrituras que nosotros podemos encontrar que cumplió toda la ley se llama ¿cómo? Jesús de Nazaret. Y él mismo nació bajo la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que Jesús nació ¿qué? Bajo la ley. Ahí encontramos que Jesús nació bajo la ley. Nosotros tenemos la Biblia, como lo dije ahorita, y abrimos Mateo y encontramos que es el primer libro del Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto, no comienza con el capítulo 1, versículo 1 de Mateo. Tampoco comienza con Lucas capítulo 1 ni Marcos capítulo 1. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, comienza con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí es donde comienza el Nuevo Pacto. Jesús nació bajo la ley, pero el nuevo pacto fue establecido ¿con qué? Con su muerte. Ahí arranca entonces el nuevo pacto. El Nuevo Testamento arranca de allí. Entonces, hermano, ¿por qué están esos libros, esos capítulos? Dios en su soberanía permitió que allí estuvieran registrados, porque fueron libros que escribieron los evangelistas, pero el nuevo pacto se estableció con la muerte de Cristo Jesús, con el derramamiento ¿de quién? De su sangre en la cruz del Calvario. Aún Jesús dijimos que fue el único que cumplió la ley desde su nacimiento. Fue presentado a los 8 días y fue circuncidado. Él cumplió todas las ordenanzas. ¿Por qué? Porque él sabía a lo que él había venido. Sus padres sabían, María sabía a lo que él había venido. Y tenían, conforme a los ritos de la ley, cumplir todas estas ordenanzas. Y lo hicieron en Cristo Jesús. Esto para indicarnos a nosotros que él no violó ningún artículo de la ley, para que ningún religioso, ningún político, ni el mismo diablo pudiera acusarlo de la violación de la ley. Era el único que estaba en capacidad de cumplir la ley del Señor, porque él mismo la dictó en el monte Sinaí y él mismo estaba en capacidad de hacerla, porque Dios se hizo hombre en Cristo Jesús para redimirnos a nosotros. Amén, hermanos. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta noche? Levítico, un libro de ordenanzas, un libro de mandamientos, un libro de normas, de conductas. Sin el estudio de Levítico nosotros no podríamos entender la reacción que tuvo nuestro amado hermano Pedro, cuando el Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles le dice, Pedro, que vaya a la casa de Cornelio, después que Pedro tuvo una visión, estando en oración, en un éxtasis, una experiencia espiritual profunda, que vio un lienzo bajar y en ese lienzo había toda clase de animales. El Señor le dice a Pedro, mata y come. Pedro reacciona y le dice, Señor, si yo nunca he comido nada inmundo, porque ahí habían animales que la ley prohibía que se consumieran. Pero ¿quién estaba dando la ordenanza? El dador de la ley. Le dice, mata y come. Entonces Pedro reacciona, Señor, ¿cómo? Si aquí no ha entrado nada inmundo. Por eso que Pedro era también, aunque era un hombre sin letra, era conocedor de la ley del Señor. Todos estos discípulos conocían la ley del Señor. Por eso vemos un tipo de reacciones. Vemos conductas como sencillas, como el lavar los pies a las visitas, como partir el pan con la mano. Todo eso eran ordenanzas y estatutos que estaban allí. El día que dediquemos tiempo a leer detenidamente los libros del Antiguo Testamento, podremos con mayor claridad entender el pacto de la gracia. Podemos entender por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Por qué tuvo que despojarse de sí mismo y hacerse hombre para venir a librarnos a nosotros de la ira del mismo. Dios instituyó el sacerdocio. ¿Para qué lo instituyó? Para que estos sacerdotes presentaran sacrificios por ellos mismos y por los del pueblo. Cada año, la Biblia dice que el pueblo de Israel celebraba una fiesta solemne. Lo encontramos ahí en el capítulo 16 de Levítico. Y el sumo sacerdote debía presentar una ofrenda por él de carácter personal para purificar, para expiar sus pecados. Y entraba al lugar santísimo y lo ofrecía y rociaba la sangre en ese lugar. Pero después volvía y salía y hacía un segundo sacrificio y rociaba la sangre y volvía a entrar al lugar santísimo para expiar la culpa de quién, del pueblo. O sea que el sumo sacerdote una vez al año entraba 2 veces al lugar santísimo para expiar la culpa de él
¿Y la culpa de quién? Del pecado. Pero a diferencia de Cristo Jesús, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, entró una sola vez, no al lugar santísimo terrenal, sino al celestial, una vez para siempre, y con esa ofrenda nos hizo perfecto a nosotros, para la gloria de Dios Padre. Qué gran diferencia, ¿verdad? El sumo sacerdote debía presentar sacrificios por él y por los de quién? Del pueblo. El autor del libro a los Hebreos, que la Biblia no describe quién es, pero nosotros recibimos que es Dios mismo el que la inspiró, presenta el sacrificio de Cristo como el cumplimiento definitivo del día de la expiación. Presenta el autor del libro a los Hebreos como, con la muerte de Cristo ya no hay más necesidad de ¿quién? De derramamiento de sangre. Porque solamente Cristo Jesús podía cumplir las exigencias y las demandas de un Dios juez, justo, fiel y verdadero. Solamente Cristo Jesús. Dios reclamaba derramamiento de sangres y tenía que haber alguien que pagara con su vida, con su sangre. Y eso se cumplió ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de Hebreos tiene una característica especial. Ahí vamos a encontrar varias veces las expresiones mejor o superior. Mejor o superior. El autor a los Hebreos escribe esta epístola, esta carta, especialmente a creyentes judíos. Tiene que ser una carta escrita a creyentes judíos, porque eran conocedores de la ley, de las ordenanzas, de los ritos y de las tradiciones. No eran creyentes gentiles, aunque es una bendición para nosotros poder leerla y hoy poder recibir esta palabra que está ahí, escrita a los hebreos. Pero en su origen fue escrita ¿para quién? Para el pueblo judío, porque eran los conocedores de todas estas prácticas. Y él al escribir estas cartas hace un contraste entre el sacerdocio levítico, lo compara con el sacerdocio de Cristo. Dice que el de Cristo es superior. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior en todo. O sea que la ofrenda de Cristo presentada al Padre era superior a la de los toros y de los machos cabríos, porque Él entró una vez y para siempre para darnos nosotros eterna redención, para la gloria de Dios Padre. El sacrificio de Cristo Jesús fue superior al sacrificio de los sacerdotes antiguos, del antiguo pacto. El sacrificio presentado por el sumo sacerdote tenía validez de un año. ¿Por qué? De un año, porque esta celebración era ¿qué? Anual. O sea que ese sacrificio cubría la falta ¿quién? Por un año. Pero el de Cristo Jesús fue que eterno y para siempre. Eso es que Él nos ha dado la salvación eterna. Y esta salvación en Cristo Jesús jamás la podremos perder. Amén. Porque Él nos la dio. Fue Él el que nos la dio. Él la pagó por nosotros. Él estuvo eterna redención para nosotros. Y con ella satisfizo la justicia del Señor. Los sacrificios del antiguo pacto solo trataban con la parte externa, nunca con la parte interior, con el corazón del hombre. No podían quitar la naturaleza pecaminosa del ser humano, solamente cubrían su falta. Pero la sangre rociada por Cristo Jesús a favor nuestro sí ha limpiado nuestras conciencias de ahora de horas muertas, para que ahora nosotros podamos servirle a Dios con gratitud, con gozo y con alegría en nuestro corazón. Y ahora con una limpia conciencia nosotros podamos presentarnos todas las veces posibles ante la presencia del Señor en oración y decirle: Padre, aquí estoy, aquí está tu Hijo, Padre, y presentar nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestros clamores, porque tenemos una limpia conciencia por la sangre de Jesús. Esto no lo podía hacer el sacrificio de los antiguos sacerdotes en el antiguo pacto, pero la sangre de Jesús sí limpió nuestras conciencias. Ahora esta conciencia y ya su trabajo que de acusatorio contra nosotros ya no tiene validez, porque si se presentara un dardo contra nosotros, ahora Dios nos ha dado la herramienta de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y decir que la verdad de Dios prevalece, que Él perdonó mis pecados y que de ellos jamás se acordará el Señor. Amén, mis hermanos. Las ofrendas, sacrificios presentados por los sacerdotes antiguos cubrían, pero no quitaban la falta. Eran unas ofrendas, para poder quitar la falta se necesitaba una ofrenda de mayor valor.
superior a la de los toros y de los machos cabríos. Para eso vino Cristo entonces, para cumplir. Ahora, es importante que tengamos presente esto. Los animales estaban bajo maldición. Bueno, ¿de dónde saca usted eso? Los animales estaban bajo maldición. Vamos a leer Romanos capítulo 8. 8 del 20 en adelante. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud ¿de qué? De corrupción. O sea que estaban bajo maldición, estaban corruptos. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ahí incluye a los animales, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué hablo que los animales estaban bajo maldición? Por tal motivo era que ellos, al ser sacrificados, al ser presentados ante el Señor en holocausto para aplacar la ira del Señor, no podían satisfacer la justicia del Señor al 100%, porque había imperfección en ellos. Pero el Cordero de Dios, puro, santo, inmaculado, la palabra dice que de Él, que en Él no se halló engaño en su boca, que Dios lo hizo a Él pecado para darnos salvación a nosotros, y que Él era santo y por eso se ofreció a sí mismo a Dios para darnos a nosotros liberación eterna y redimirnos de la maldición del pecado y trasladarnos a su reino. Y ahora trasladándonos a su reino, Él nos preserva ante todos los embates de la vida que se nos presenten en el día a día. Amén, hermanos. Cristo Jesús perfecto para siempre. La sangre de los machos cabríos purificaba lo externo, pero la sangre de Jesús limpia ¿qué? Lo interno, el corazón. Ahora, en el nuevo pacto tenemos un corazón nuevo que Dios nos ha dado por su gracia y misericordia. El profeta lo anunció. El profeta dijo que Dios nos daría ¿qué? Un corazón nuevo. ¿Y Dios qué? Ya lo hizo en nosotros. Ya ha cambiado nuestro corazón. Estamos en el proceso de santificación y de perfeccionamiento. Y el que comenzó en nosotros esta buena obra, Él la va a terminar. Hay esperanza para nosotros. Dios la va a terminar. Algo que me llama la atención es en el sacrificio de los animales en el antiguo pacto, que la muerte de estos animales era involuntaria. A ningún animal, llámese macho, toro, cordero, jamás le pudieron preguntar, ¿tú quieres morir por fulano de tal? A él no le preguntaron nunca. Además, él no podía responder. Lo tomaban porque lo veían físicamente perfecto, sin manchas, sin cojeras, sin ceguera, sin ninguna de estas cosas, que eran las condiciones para poder presentarlo. Pero Cristo Jesús, Él, el Cordero de Dios, se ofreció, se entregó a sí mismo por nosotros. Unos involuntarios y otro voluntario. Vean, el sacrificio de Cristo Jesús es superior en todos los puntos de vista. Nuestra conciencia ha sido limpiada por la sangre de Jesús. Yo he dicho, y yo tengo una definición para hablar de la conciencia, que la conciencia de Dios grita en nuestro interior cómo está nuestra relación con el Señor. Es la voz de Dios que nos grita en nuestro interior. Si estás bien o estás mal con el Señor. Esa es la conciencia, es el Espíritu de Dios que usa para decirte cómo está tu relación con el Señor. Aún la crucifixión de Cristo Jesús para los apóstoles era algo que ellos no concebían. Ellos no podían tener en su mente y en su corazón que su Redentor, que su Rey esperado, fuera llevado a una cruz para morir cruelmente allí. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, vamos a leerlo. Vamos a mirar este pasaje del libro de Mateo. 16:21, Jesús está anunciando su muerte y también su resurrección. 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro siempre, ahí estaba, Pedro
buen discípulo, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esto no estaba en la mente de ellos, que Cristo Jesús fuera a morir en la cruz del Calvario. Y aparece Pedro como consejero del Señor: Señor, que esto no te acontezca. A Satanás tampoco le convenía que Cristo Jesús muriera en la cruz, porque Cristo muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre allí en el Gólgota por todos los seres humanos, iba a proclamar públicamente la derrota de Satanás, y a él no le convenía. Por eso es que Satanás tentó a Jesús cuando Jesús estaba guiado por el Espíritu Santo allá en el desierto ayunando. Le presentó todos los reinos de este mundo. Le dijo: si tú postrado delante de mí me adorar, todo esto te daré a ti. Le dijo: me conviene negociar con él antes de que muera en la cruz del Calvario, y así poder tener una forma de que él fracase en su obra redentora. Pero Cristo Jesús le reprendió y le venció utilizando ¿qué? La palabra del Señor. Esa es nuestra arma más eficaz. La defensa nuestra debe estar ahí, la palabra del Señor. La verdad del Señor debe prevalecer contra toda mentira de Satanás. Los escribas y fariseos, estos que planearon, compraron a Jesús con 30 monedas de plata, injuriaban a Cristo Jesús estando aún en la cruz del Calvario. Ellos reconocían: verdaderamente este era el Hijo de Dios y no conviene que el pueblo lo sepa. O sea, aún estando Cristo Jesús en la cruz del Calvario, le injuriaban y le insultaban. Le incitaban a que se bajara de la cruz. Le decía: salvó a otros, sálvase a sí mismo, sálvate, bájate de la cruz. Pero Jesús vino a cumplir con el propósito que el Padre lo envió, a morir por nosotros en la cruenta cruz para darnos salvación y vida eterna. Eso lo tomé del libro de Mateo, capítulo 27, versos 41 y 42. Cuando los escribas injurian a Cristo Jesús. La cruz es un lugar de sustitución. Cristo tomó mi lugar para darme ¿qué? Salvación y vida eterna. Cristo pagó el precio por mí para que yo alcanzara misericordia de parte del Señor. La cruz es un lugar de ¿qué? De sustitución. Ahora, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, ¿qué vino a hacer? Acordémonos que la ley y los pactos habían sido promulgadas única y exclusivamente ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Los gentiles no podían participar de los beneficios y las bendiciones del Señor, ni mucho menos practicar la ley judía, a menos de que se convirtieran de ser un gentil a practicar la ley judía, o lo que ellos llamaban un prosélito, alguien que renunciaba a sus costumbres para hacerse un judaizante, ¿verdad? Un practicante de eso. O sea, ahora, ¿qué hizo Jesús al derramar su sangre ahí? Los dos pueblos los unió en un solo pueblo y formó ¿quién? La iglesia de Cristo Jesús. Y ahora en medio de estos pueblos ya no hay una pared de separación, ya Él la abolió, que esa pared se llamaba ¿cómo? La ley, ya no hay ley. Ahora la ley que hay en medio de la iglesia es el amar a Cristo Jesús sobre todas las cosas. Esa es la ley que debe prevalecer en nosotros. Él, con su muerte en la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. Esto no lo podían hacer los sacrificios de los toros y de los machos cabríos. Esa deuda que teníamos con el cielo, Cristo Jesús la anuló, ese acta de decreto. Ese acta es un documento de carácter contable, donde ahí se iban, como lo dije yo en cierta ocasión, donde se iban anotando todas nuestras cuentas, todos nuestros pecados. En días pasados nuestro pastor decía: ¿tú sabes cuántos pecados has cometido en la vida? Si usaras una calculadora saldría, ¿sí se acuerda de eso? Ahí estaban en el acta de esos decretos y Él los publicó allí. Entonces ahí fueron pagadas nuestras deudas por la sangre de Cristo Jesús. Él nos justificó. La base de nuestra justificación fue la muerte de Cristo Jesús. Vamos a leer primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero que vivificado en el Espíritu. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. La única razón por la cual Dios puede declarar justo a los pecadores impíos es que ya el Señor Jesús pagó el total de nuestra deuda. Es la única forma en la que Él nos puede declarar a nosotros justos, porque ya hubo alguien que pagó, ¿qué? En su totalidad la deuda. Ahora somos declarados justos y justificados con Cristo Jesús por medio de su sacrificio. Ahora tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Antes del sacrificio de Cristo, nuestra condición, antes de conocerlo a Él, nuestra condición ante el Padre era que éramos, ¿qué? Enemigos de Él, aborrecedores de Dios. No le buscábamos, no había ninguna intención en nuestro corazón de temerle al Señor. Pero cuando la palabra del Señor nos es revelada y nos es predicada, el Evangelio, reconocemos nuestra condición de pecado, nos arrepentimos, la sangre de Jesús viene y nos limpia de todo pecado. Ahora Cristo Jesús nos justifica y la paz de Dios viene a morar en nosotros. Y esa paz de Dios nos guarda y esa paz nos da confianza y seguridad de que cada vez que invocamos el nombre del Señor, Él está allí para responder a cada una de nuestras necesidades. Jesucristo fue la alternativa de Dios para seguir siendo justo. Él fue nuestro sustituto. La alternativa de Dios para seguir siendo justo. Y no ser que una abominación, declarando inocente al culpable. Él es santo. Y utilizó a la persona de Cristo Jesús para redimirnos de la maldición del pecado y hacernos justicia nuestra por medio de su sacrificio. El antiguo pacto, la ley, tenía fecha de vencimiento. ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía que tenía una fecha de vencimiento? Vamos a leer Romanos capítulo 10. O sea que era un pacto de carácter que temporal, no era eterno. Romanos 10, verso 4. La palabra del Señor dice en este verso, porque el fin de la ley, ¿el fin de qué? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tenía ¿qué? Fecha de vencimiento, hasta que Cristo fuese manifestado en carne, Dios manifestado en carne en la persona de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, le puso fin a la ley. Y Hebreos capítulo 8, verso 13, dice de la siguiente manera: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo ¿quién? Al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo ¿a qué? A desaparecer. El antiguo pacto tenía fecha de vencimiento, pero el pacto hecho en la sangre de Jesús es un pacto eterno. Todo aquel que crea en Cristo Jesús hoy, en este día, puede alcanzar salvación y vida eterna. Todo aquel que se humilla ante la presencia del Señor y confiese sus pecados, alcanzará misericordia en Cristo Jesús. Y este nuevo pacto, la palabra del Señor dice que está establecido sobre mejores promesas y no sobre ritos y ordenanzas y obras, porque jamás con obras algún hombre puede ser justificado ante la presencia del Señor. Porque las obras y los sacrificios antiguos nunca pudieron satisfacer la justicia del Señor. Los ceremoniales de los sacerdotes en el antiguo pacto no podían quitar ¿qué? El pecado. Nada, solamente la sangre de Jesús quitó nuestros pecados. Nada podía quitar los pecados. Nada. Las obras que cada uno hiciera eran consideradas, según el profeta, ¿qué? Trapos de inmundicia ante la presencia del Señor. Ahora miremos lo que dice Jeremías. Escriba ahí en su libreta, en su libro. Jeremías capítulo 13, verso 14. Mire cómo describe Jeremías que nada de lo que nosotros hagamos o hiciera el hombre pudiera cambiar su condición ante la presencia del Señor. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Así como el etíope no puede cambiar su raza, el color de su piel, y el leopardo sus hermosas rayas y negras, así el hombre no puede cambiar su condición delante de la presencia del Señor. Hay en Jeremías 13:23. Ahora también hay en Jeremías capítulo 2, verso 22.
Jeremías también hablando de la condición del hombre, que nada ni sus obras podían cambiar su condición pecaminosa, dice en el 2:22, aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Dijo el Señor. No lo dijo un filósofo de la esquina, no lo dijo un elocuente predicador, lo dijo Dios mismo por la boca del profeta. Aunque te laves con lejía, la lejía era como lo que hoy podemos utilizar como un blanqueador, un límpido, un cloro, era lo más parecido a eso en el día de hoy. Que la gente se lavara su pecado, el pecado permanecerá delante de ellos. Pero había esperanza para los seres humanos, había esperanza. Un día Dios se haría hombre, porque ya venían las profecías anunciando la sombra, la sombra, la sombra, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, ya nos venían hablando de un niño nos es nacido. Isaías en el capítulo 53 describe el sufrimiento de nuestro Señor, el Mesías Redentor, y esto causaba expectativas en el corazón de los hombres, había esperanza para ellos. Y para esto, Dios también tenía otro instrumento de justicia, predicador en su tiempo, el profeta Zacarías, y a él Dios le reveló lo siguiente, vamos a leerlo allí. Zacarías capítulo 3, está antes de Malaquías, antes de iniciar ahí el Nuevo Testamento. Zacarías 3, verso 8 en adelante. No tenemos tiempo para explicar esta visión del capítulo 3 completa, pero vamos a ir directamente al 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Vea que está en mayúscula. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, ¿qué? En un día. A eso vino Cristo Jesús, para cesar el continuo sacrificio de los machos y de los toros cabríos, y en un solo día quitar el pecado de la tierra. A eso vino Cristo Jesús. Qué maravillosa experiencia pudo contemplar el profeta Zacarías, sabiendo y siendo conocedor que por cientos de años en el pueblo de Israel se estaban derramando sangre y sangre y sangre inocente de animales. Ahora el poder recibir esa revelación del parte del Señor, que en un día el pecado del pueblo sería quitado. Y eso sería cumplido ¿en quién? En Cristo Jesús, allí en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor para siempre. Y allí en la cruz del Calvario, con la muerte de Jesús, ya no habría más sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Porque Jesús dijo allí en la cruz, Juan 19:30, consumado es. Y también lo dice Mateo 27:35. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. O sea que ya tuvimos ahora acceso a la presencia del Señor, al lugar santísimo, por la sangre de Cristo Jesús. Ese día profetizado por Zacarías tuvo su cumplimiento en el día de la crucifixión del Cordero de Dios, que quitó el pecado en ese día, en el día de la muerte de Jesús en el Gólgota, para darnos salvación y vida eterna. Y de esta manera entonces poder establecer para nosotros un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Gloria al Señor. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.